Hola bicampeones, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Señores, Perú acaba hace un par de horas de empatar frente a Colombia en Barranquilla y con ello prácticamente le ha dicho adiós a su sueño mundialista. Si bien la matemática todavía da, faltan 9 puntos por jugar y estamos a 7 puntos de la posición número 7, que es la que va a jugar el repechaje. Lo cierto es que habría que esperar que Venezuela pierda todo lo que tiene al frente y pues Perú gane todo, sin mencionar que en el medio también está Bolivia, que tenemos que esperar que pierda o ceda puntos en el camino. Si bien la matemática te dice que se puede, prácticamente estamos hablando de un Perú eliminado de la carrera mundialista. No vamos a hablar de ese partido ya hablamos en otro video, ya les hice un video al respecto, vayan a mi perfil y busquen el video donde hablamos del partido de esta tarde, que ahí encontrarán todo lo que pienso, toda mi opinión de lo que fue dicho encuentro. En este video lo que yo quiero hablar es sobre los jugadores de Universitario de Deportes, ¿no? Universitario ha tenido 3 convocados de la actual plantilla, que son Cesaringa, que son Andy Polo, que son Edison Flores, y adicional a ello también tuvo minutos en el segundo tiempo, tuvo todo el segundo tiempo por completo, Luis Ramos, jugador que se encuentra hoy en conversaciones, en negociaciones con Universitario de Deportes. Sabemos que la U está buscando un 9 para sumarlo a sus filas con urgencia de cara a los octavos de final de Copa Libertadores. Y Luis Ramos parte con la primera opción. Es el jugador que hoy la U necesita. De eso vamos a hablar más adelante. Primero, quiero hablar de los jugadores que hoy son parte del plantel de Universitario de Deportes. Y primero quiero aplaudir el debut de César Inga. César Inga, que ha tenido una carrera, un despegue pues astronómico, ¿no? Llegó desde el humilde ADT a inicios de temporada para hacerse con la posición de carrilero por izquierda. No rindió como carrilero porque hay que recordar que él venía jugando como lateral, entonces le costó mucho adaptarse a la posición de carrilero. Sin embargo, por ciertas lesiones en Universitario, por ciertas circunstancias, se le pudo adaptar como central y lo hizo en un nivel pues superlativo, ¿no? Prácticamente lo ha sentado a Aldo Corso en Universitario de Deportes, porque con sus desempeños, con sus actuaciones en la saga de Universitario lo ha hecho muy bien. Aparte de eso, se sabe que César Inga maneja la pierna derecha y podría ser tanto carrilero por izquierda como por derecha, lateral por izquierda como por derecha, ¿no? Lo cierto es que todas estas buenas actuaciones en Universitario lo llevaron a la selección en la cual debutó hoy. Entró tan solo en el medio tiempo, o sea, tuvo 45 más los 6 minutos agregados, 51 minutos redondos para mostrar su fútbol y creo que lo hizo en un buen nivel. No desentonó como en el equipo, sí. Es cierto, no entró para cambiarle la cara al equipo, no es de que entró Cesaringa y Perú empezó a jugar mucho mejor, no, pero hay que tener en consideración pues con quién está jugando. No es lo mismo pues jugar en Universitario si estás en defensa al lado de Riveros junto con Benedetto, que si estás por ejemplo en Universitario de carrilero hacer paredes con Jairo Concha o con Carabalí cuando Carabalí está de interior. No es lo mismo que ir a un Perú que juega replegado, que juega a defenderse, no. Obviamente hay un proceso de adaptación, es su primera convocatoria y su primer partido en el que tiene minutos, todavía hay un proceso de adaptación, hay un proceso de engranaje con sus compañeros y repito, sin mencionar, no olvidar, que Perú juega otra cosa, no juega lo que juega Universitario, entonces obviamente se entiende que no haya resaltado, pero que no haya resaltado no quiere decir que no haya sido aceptable su rendimiento. Creo que tuvo un rendimiento aceptable desde que entró, pidió la pelota, la pisó, encaró, no tuvo miedo, no se escondió. Para mí, nota aprobatoria a César Inga, cosa que nos conviene a nosotros en Universitario porque le suma confianza a él, le suma confianza a su fútbol y sobre todo en lo económico es un jugador que se revaloriza, ¿no? Jugador de selección no vale lo mismo que un jugador que no ha pisado selección y sabiendo que es un proyecto futuro de Universitario vendible, pues palmas para él por su buen debut, creo yo, en la selección peruana de fútbol. El segundo hombre que también tuvo minutos y que de hecho fue desde el arranque
fue Andy Polo, que yo creo que es un sacrificado en este esquema. Lo que sucede con Andy Polo es que su posición es de carrilero. Él, sí es cierto, toda su carrera la ha hecho de extremo por derecha, sí, toda su carrera, pero ¿en dónde ha resaltado? Resaltó en la Liga 1, ¿no? En esta liga donde no los rivales, pues los defensas rivales te dan ventajas, y resaltó en la MLS, que tampoco pues es la Premier League, ¿no? Los defensas te dan ventajas y en esas ventajas a Andy Polo pues le alcanza para pasearse como extremo, le alcanzó para pasearse como extremo, pero a nivel competitivo, Copa Internacional, nivel de selecciones, pues nunca dio la talla Andy Polo. Su posición, repito, es carrilero. El carrilero ataca y defiende, el extremo solo ataca. Apoya en defensa a veces, sí, pero no es su función principal. Entonces, si Andy Polo lo suyo es ambas funciones, tanto atacar como defender, y le quitas la mitad de ellas, la mitad que lo hace bien, pues si le dejas la otra mitad que no lo hace tan bien, obviamente uno puede esperar un gran performance de Andy Polo. Sabemos las debilidades de Andy Polo, que es llegar a los últimos metros de la cancha y quedarse sin ideas, tirar un centro a la nada. Por ahí le metió un par de quebradas a las cinturas de los colombianos, donde Polo hace su conocido quiebre de agarrar la pelota y llevársela para el otro lado, cosa que yo le celebré en su momento cuando lo vi. Pero más allá de eso tampoco resaltó. Sin embargo, quiero ser enfático en esto. Me parece que es un sacrificado en un sistema que usa extremos. Porque en un sistema de que usa extremos, pues Andy Polo no es su posición, ¿no? Él se caracteriza por hacer todo el recorrido de la banda. Y si le quitas media banda, pues le estás quitando en lo que él es bueno, ¿no? Sin embargo, se entiende que ante la lesión de Carrillo, pues Andy Polo haya sido el llamado a ser el titular. El siguiente del que quiero hablar es el Oreja Flores. De esto hablé en la previa del partido, desde que se anunció que el Oreja Flores venía entrenando con Oscar Ibáñez en la selección como volante creativo. Esto es algo que yo aplaudí porque el Oreja Flores siempre, desde que apareció en el fútbol, él era volante creativo. Él era 10. Él era creador de juego. Después, cuando se va al extranjero, no sé por qué lo terminan adaptando como exterior por izquierda, ¿no? Lo terminan adaptando por allá. Y en esa posición encontró su prime, su pico de rendimiento. Se fue al mundial jugando como extremo por izquierda. Pero después de que cayó en esta lesión prolongada que lo saca de México y que lo hace volver a Universitario en busca de más minutos, cuando llegó acá no llegó en el mejor estado físico. Entonces se le reinventó la posición de media punta para acercarlo al arco y no hacerlo recorrer tanto, no cansarlo, no agotarlo. Y lo hizo bien. Sin embargo, no hay que olvidarnos que no es su posición natural. Su posición natural, original, era de volante creativo y su pico de rendimiento lo tuvo como extremo por izquierda. Y yo dije, cuando me enteré que Oscar Ibáñez lo estaba haciendo entrenar en esa posición, si la hace bien, es una ganga para Universitario. Si lo hace bien, cuenta como un refuerzo. Ya hemos analizado lo que necesita la U para la segunda mitad del año. Necesita un 9 y necesita un volante que le filtre las pelotas al 9. Uno que lo habilite al 9. Hoy por hoy, ni Pérez Guedes ni Concha tienen eso. Pérez Guedes es inamovible del sistema por la duplicidad que tiene con Polo por derecha, que los hacen intratables a los dos. No sucede eso por izquierda, así que el llamado a ser reemplazado, si es que no sumaba esa característica a su juego, era Jairo Concha. Yo dije perfectamente, si Flores estaba en la capacidad de volver a ser volante creativo, a lo mejor él es una mejor opción que Concha por ahí. De hecho, lo vengo pidiendo desde el inicio de temporada, que si Flores hace una buena pretemporada, volverlo a su posición habitual, porque nos serviría más en la volante que en la delantera. Tú me dirás, pero José, entonces ¿quién va a jugar de media punta? De media punta pueden jugar Valera y el Tunche, los dos son segundos delanteros. O sea, Valera no es 9, hay que sacarnos eso de la cabeza. Y yo hoy creo que Flores cumplió con un partido aceptable, no resaltó, o sea, no lo comparen con Cueva, o sea, Cueva te pisa la pelota, te hace un caño, te mete una guacha, te hace una ruleta. Flores no es de esos, pero sin embargo Flores tiene la paciencia para pedir la pelota, recibirla, pisarla, mirar a dónde sacarla y despachar la pelota, ¿no? Repartir. Y de hecho, justamente lo que
lo que a mí me motivaba a pedirlo de volante en Universitario es que necesitamos ese pase de gol. Y en el partido de hoy yo vi que le metió un par de pelotas a Guerrero en donde lo terminó habilitando, que Guerrero por ahí no se acomodara o el defensa le ganara la posición, ya es otra cosa. Pero metió un par de pelotas buenas y algo más interesante, metió centros buenos. La U tiene esto de que llega a los últimos metros de la cancha y no te sabe meter un centro decente. Tanto Polo como Carabalí o Pérez Guedes con Concha cuando se abren y desbordan, cuando tiran un centro, la pelota termina yendo hasta el otro extremo de la cancha, saliéndose por atrás del arco, ¿no? O sea, no te meten un centro decente hoy en Universitario. Hoy a Flores lo vi meter por lo menos unos tres centros decentes al área, al centro, donde se supone que deberían estar nuestros dos delanteros que tenemos. Entonces, no solamente te suma juego al mediocampo el Oreja Flores, no solamente te suma pase, te suma habilitación a los delanteros, sino que también te suma centros cuando se le da por desbordar, por hacerse hacia un lado del campo. Creo yo que es una ganga, a eso me refería en el video de ayer o antes de ayer, cuando dije de que si el Oreja Flores rendía como volante creativo, era prácticamente un refuerzo para Universitario, que creo que lo puede ser. Me imagino que lo va a volver a usar en esa posición para el partido frente a Ecuador del día martes. Yo esperaría que sí. Y si vuelve a ser un partido decente, porque repito, no es que haya resaltado, pero si vuelve a ser un partido decente, tranquilamente podríamos reubicar al Oreja Flores como volante por izquierda en Universitario. Así que yo creo que un check para el Oreja Flores, más allá de que se falló el gol, porque se falló un gol prácticamente cantado. Yo diría un check al Oreja Flores porque hizo un partido correcto. Repito, no resaltó, pero hizo lo correcto. Eso fueron los tres jugadores de Universitario de Deportes. Ahora de lo que yo quiero hablar es de Luis Ramos, el jugador que hoy está en negociaciones con la U. La U sabemos que necesita urgente un 9 porque le cuesta hacer un gol, no le hace gol ni al arco iris. Han salido muchos nombres por ahí, pero se sabe que el que tiene la prioridad es Luis Ramos. De hecho, se sabe, ha trascendido de que la U ya tiene un acuerdo con el jugador. Solamente lo único que falta es llegar a un acuerdo con los clubes. La ficha de Luis Ramos le pertenece hoy a Cusco Fútbol Club y está a préstamo en el América de Cali. La U tiene que llegar a un acuerdo con Cusco y con Cali para romper el acuerdo, el préstamo que ellos tienen, pagarle una indemnización al América de Cali y de ahí recién llegar a un acuerdo con Cusco para hacerse o comprarle la ficha o parte de la ficha, qué sé yo. Entonces es una operación un poco engorrosa porque te tienes que poner de acuerdo con dos clubes, ¿ya? Lo que yo vi hoy día, vi un jugador que no corre, que no mete, que no presiona, que pelea, que pierde pelotas de manera muy tonta. Sí, hubo un par de pelotas, hubo un par de jugadas en donde él aguantó bien de espaldas, aguantó bien al defensor contrario, descargó bien, vi una que descargó bien con Polo, le metió una pared a Polo, que Polo se fue corriendo. Sí, tuvo un par de jugadas buenas, tuvo un par de movimientos buenos, pero en líneas generales, porque repito, Luis Ramos entró en el medio tiempo, tuvo más de 45 minutos para jugar porque entró junto con Inga. En líneas generales todo el segundo tiempo estuvo desaparecido. Había ratos en donde claramente Perú necesitaba la victoria, el empate no le sirve, ¿no? Hoy, repito, la matemática nos sonríe, pero estamos prácticamente eliminados. El empate no le servía a Perú. Perú tenía que ganar. Y había un momento en donde Colombia jugaba la pelota para atrás y Luis Ramos no presionaba. Se quedaba caminando por la cancha. Entonces, recuerdo que por ahí mencionaron en la televisión que uno de los jugadores, no recuerdo quién, ahorita le llamaba la atención a Luis Ramos. Anda, presiona. Porque no presionaba, no corría. Y eso no es lo que necesitamos hoy en Universitario, ¿no? En Universitario necesitamos un 9 de área, que no se mueva del área. Que se quede ahí arriba y que joda, que empuje, que pelee, ¿no? Que busque el blooper, algún rebote le va a quedar. No uno que se quede, pues, 30 metros lejos del área, esperando que saquen lejos, cuando sabes que necesitas el resultado. Yo lo que vi hoy de Luis Ramos, porque hay que ser sinceros, nadie acá ha prendido su televisor, perdón, nadie acá ha perdido su televisor para ver la Liga Colombiana y ver cómo juega Luis Ramos en el América de Cali, nadie. Todos lo hemos visto prácticamente por primera vez hoy con la selección.
¿no? Entonces, lo que yo vi hoy, no vi a un jugador que sea más de lo que es Valera. No es más de lo que ya tenemos en casa. Puede que el día martes esta historia cambie. Si Luis Ramos tiene minutos el día martes frente a Ecuador y de repente la rompe frente a Ecuador, me callará la boca. Pero lo que yo vi hoy, vi un jugador que hoy en Universitario no necesitamos. Y yo le pediría a la administración que no despilfarre el dinero, que no tire el dinero en un jugador que no le va a sumar nada al club. La U necesita un 9 de jerarquía, no un 9 para rellenar la plantilla, no un 9 que no va a ser titular, porque claramente yo veo acá un jugador al cual Valera lo va a mandar a la banca. Valera lo va a mandar a la banca. Valera necesita competencia en la delantera. Necesita saberse que no es el titular indiscutible. Necesita alguien que le pelee el puesto si es que no viene a sentarlo. Luis Ramos, creo yo, no es ese jugador. Repito, falta el partido del día martes frente a Ecuador. De repente a Ecuador le mete 3 goles y nos calla la boca a todos. Pero lo que yo vi hoy no me gustó de Luis Ramos. Yo diría que no es el jugador que nuestro querido club necesita hoy por hoy. Déjame todo lo que creas en los comentarios. ¿Te gustó el partido de Perú hoy día? ¿Te gustó el rendimiento de nuestros jugadores? El de Inga, el de Polo, el de Oreja Flores. ¿Te gustó el rendimiento de Ramos? A pesar de esto, de lo que has visto hoy, ¿lo traerías a Universitario? O mejor dirías, Ramos, no, vamos por otro. Recuerda que si la U va por un 9 extranjero, va a tener que rescindir el contrato a uno de los extranjeros que tenemos. El indicado sería Churín, obviamente, porque ya tenemos los 6 cupos copados y solamente podemos reemplazar un extranjero. En la U tendría que rescindirle contrato a alguno de los que tenemos. Déjame todo lo que quieras en los comentarios. Recuerda que yo leo todos los comentarios, trato de contestarlos a todos. Conmigo, chicos, será hasta una próxima oportunidad. No te olvides nunca que Universitario de Deportes es el único grande del fútbol peruano, el único que no cuenta ni torneos cortos ni torneos amateurs como campeonatos nacionales, el único que no conoce de descensos, el más campeón. Y dale U. Chau, chau.